Lengua materna, 24 de septiembre de 2020. Carlos Martínez Hernández. Donde reina el amor, sobran las leyes. Platón. Estamos en el cierre del proyecto para convivir sanamente en el ámbito de participación social. Corresponden las dos últimas sesiones antes de llegar al producto final. Reflexiona sobre la función y características de los reglamentos. Abordaremos una tabla para valorar lo aprendido y las características del producto final. Orientaciones de la clase. En este momento vamos a analizar lo aprendido en el proyecto, determinar la realización del proyecto en la clase de español. Recuerda que tenemos que escribir el encabezado de esta sesión para comprender mejor la información. Analiza los temas anteriores a través de tus apuntes. Escribe la información en tu libreta de lengua materna. Comencemos con las características para el producto final del proyecto, que se entrega el 30 de septiembre de 2020. Tabla de valoración de aprendizaje. Con esta tabla verificaremos a través de tu libreta, señalando las características de criterios de desempeño, indicaciones de aplicación y ejercicio y práctica. Por ejemplo, en el criterio de desempeño, comprendo las características principales de un texto normativo, instruccional o discontinuo. Indicaciones de aplicación, escribe 3 características de los textos discontinuos. Sé utilizar el modo imperativo del verbo para escribir normas y reglas. Redacta 3 enunciados indicando el modo imperativo del verbo. Aprendí el uso de verbos infinitivo para utilizarlos al momento de redactar textos instruccionales. Utiliza verbos en infinitivo en la redacción de 3 oraciones y subraya el verbo. Conozco ejemplos de textos discontinuos para la utilización en mis formas de estudio. Escribe 5 ejemplos de textos discontinuos. Reconozco los aspectos que organizan un reglamento para su organización gráfica y sintáctica. Escribe 5 aspectos que organizan a los reglamentos. Analicemos los elementos para redactar un reglamento de manera formal. Te presento todas las características de cómo vas a integrar este reglamento de manera formal. Recuerda que los materiales son hojas blancas, plumones, colores y lapiceros, o impresiones a computadora si deseas hacerlo de manera más creativa y elaborada. Realiza un reglamento escolar con las siguientes características: portada alusiva al reglamento escolar, índice analítico del contenido de este trabajo, una introducción breve, objetivo o título del reglamento, que es reglamento escolar, un primer apartado con 5 reglas de conducta dentro del salón de clases que redactarás para este reglamento. Segundo apartado, 5 reglas de comportamiento en las clases virtuales, como las que hemos realizado anteriormente. Tercer apartado, 5 reglas de cumplimiento de actividades escolares, de tareas y proyectos, redactadas utilizando el modo imperativo del verbo. Cuarto apartado, 5 condiciones de no cumplimiento, es decir, sanciones que tú consideres que debes de seguir. Y finalmente, explicación o instrucciones de cómo ser un buen estudiante. Recuerda que tienes tiempo para realizarlo y entregarlo. La fecha límite de todos estos aspectos son el 30 de septiembre de 2020. Explico cada uno de los elementos que lo van a integrar. Realiza o dibuja tu portada para un reglamento escolar. Escribe el título y dibujo alusivo. O puedes hacerlo a computadora. Aquí te muestro 3 ejemplos que te pueden ayudar para darte una idea de cómo realizarías la portada para este reglamento escolar. Recuerda que cada apartado debe de estar señalado a través del índice. El índice para tu reglamento escolar
debe de tener los siguientes aspectos que vas a copiar, a lo mejor no tal cual, pero sí guiándote con estas características. Introducción, título del reglamento, primer apartado que está nombrado reglas de conducta dentro del salón de clases. Segundo apartado, reglas de comportamiento en las clases virtuales. Tercer apartado, reglas de cumplimiento de actividades escolares. Cuarto apartado, condiciones de no cumplimiento de buena conducta. Y por último, cómo ser un buen estudiante. Señala los números de páginas para que se convierta en un índice analítico o tabla de contenido. Realiza la introducción de tu reglamento. Recuerda que hemos realizado introducciones para otros trabajos. Redacta una introducción como lo has hecho en otras ocasiones para explicar el contenido de tu reglamento escolar. Explica el contenido por apartados del reglamento señalando cada elemento. Organiza las reglas por capítulos o apartados. Te muestro un ejemplo de reglamento de faltas al bando de policía y buen gobierno. Tenemos que está organizado por capítulo, que es la parte más importante que debiste haber aprendido en este proyecto, que los documentos como los reglamentos vienen por capítulos o apartados. El primer apartado lleva 5 reglas de conducta dentro del salón de clases. O le puedes poner capítulo 1. El segundo apartado, 5 reglas de comportamiento en las clases virtuales. Las reglas pueden estar citadas por artículos o con números romanos. El tercer apartado son 5 reglas de cumplimiento de actividades escolares, tareas y proyectos. Y el cuarto apartado, 5 condiciones de no cumplimiento, es decir, las sanciones. ¿Cómo entregar u organizar el reglamento escolar? Es muy sencillo. Podemos ocupar un folder o broche Baco para integrar tus trabajos. También tienes la opción de engargolar, imprimir los elementos que integran tu trabajo si es que lo es elaborado a computadora y realizarlo de forma creativa. Te recuerdo la fecha de entrega ya con todos los elementos, 30 de septiembre de 2020, cuando termina nuestro primer proyecto. Gracias. En esta ocasión corresponden los apuntes de la sesión del 23 de septiembre de 2020, la tabla de valoración de aprendizaje que vas a redactar y escribir en tu libreta de lengua materna para entregar en esta sesión, y el reglamento escolar, que corresponde el 30 de septiembre de 2020 como producto final del proyecto. Gracias por realizar las actividades.